Proseguimos con nuestro estudio de teología sistemática, la doctrina de Dios, segunda parte. En la Escritura Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿En dónde deja esto al filósofo o al maestro de la Escritura o a cualquiera de los pensadores de hoy? ¿No ha hecho el Señor que esta sabiduría mundana luzca muy tonta? Porque la sabiduría de Dios ordenó que el mundo, usando su propia sabiduría, no pudiera conocerle. Por tanto, el Señor decidió usar lo absurdo que nosotros proclamamos como medio para salvar a aquellos que llegan a confiar en Él. 1 Corintios 1, 19 al 21, Biblia Kadosh. Dios, ya que el ser humano no quiere reconocerlo por medio de la ciencia, por medio del razonamiento lógico, pues ha dejado que ellos sigan sus propios caminos y ha establecido otro medio para salvar a la gente, que es la predicación de las buenas noticias. Dios se ha dado a conocer. Técnicamente, a esto se llama revelación de Dios. Al estudiar doctrina debemos considerar las maneras como Dios se ha dado a conocer a los seres humanos, cómo se ha revelado. Si el Señor no se hubiera revelado, el ser humano tendría dificultad para relacionarse con Dios. Si Dios no se hubiera dado a conocer, el hombre no tendría conocimiento de Dios. Si Dios no se hubiera revelado, el ser humano que no tiene idea de Él, por sí mismo no podría descubrir a Dios. Dios se ha dado a conocer, es decir, se ha revelado. Desde la eternidad Dios tenía previsto darse a conocer. Ahora, el Señor utilizó medios para darse a conocer. Veamos esos medios. La naturaleza o todo lo creado, las escrituras y finalmente Él mismo desciende del cielo en Jesucristo para darse a conocer al ser humano. Impresionante estas expresiones del amor de Dios y su interés por sus criaturas, ¿verdad? El interés de Dios por darse a conocer, para que sus criaturas lo reconozcan, lo conozcan, se relacionen con Él. En el pasado Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. El Hijo muestra la grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Hebreos 1, 1 al 3. Dios se ha dado a conocer, es decir, se ha revelado. Pero existen personas que no entienden esto, no quieren entender, y podemos agruparlas de esta manera. Los ateos, quienes dicen que Dios no existe. También los agnósticos, aquellos que afirman que no es posible demostrar que Dios existe y tampoco que no existe. Por lo tanto, quedan indiferentes frente a esta verdad, frente a la doctrina de Dios o frente a la revelación de Dios o la existencia de Dios. También están los escépticos, aquellos que señalan que tienen la sospecha de que Dios no existe y no se toman la molestia de indagar, de investigar, no es parte de su vida y simplemente así. Los panteístas dicen
que Dios está en todo y se muestra o se revela por medio de todo de tal manera que todo es Dios. De ahí que los hinduistas, por ejemplo, creen que haya millones de dioses a quienes hay que honrar. En algún momento se ha preguntado cuántos millones. Más de 3 millones entre los hinduistas. Para ellos entonces todo es Dios. Pero también tenemos que citar a los deístas, quienes creen que Dios es el creador, existe, pero ha dejado por completo a toda su creación para que funcione por sí misma. La ha diseñado de tal manera que sea independiente y autónoma. Admiten que Dios se revela en la naturaleza, pero niegan la necesidad, la realidad y hasta la posibilidad de una revelación especial, tal como nos es dada en las Escrituras. Los deístas dicen, no es necesario que tú ores a Dios, no es necesario que tú pretendas acercarte a Dios o que te ayude. Dios te ha dado todas las facultades para que por ti mismo puedas resolver tus dificultades, tus problemas, tus desafíos de la vida. También tenemos que mencionar a los animistas. Señalan que en todo hay espíritus que se revelan o manifiestan y a quienes hay que honrar, hay que alimentar, hay que atender y entretener para recibir beneficios. Parecidos a los panteístas. Pero en este caso, ellos creen de esta manera. Cuando nos preguntamos a cuáles de estos grupos corresponde nuestra cultura, la cultura andina, la de los quechuas, aymaras y también los amazónicos, pues a este grupo, a este último, los animistas. Frente a todas esas posturas, esas ideas diversas de los seres humanos, debemos sostener que hay una sola verdad. Nosotros afirmamos, creemos que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado a los seres humanos por medio de la creación, por medio de la Biblia, por medio de Jesucristo. Veamos respecto a la revelación de Dios por medio de la creación, técnicamente en teología llamada revelación general. Esta revelación no es dada por Dios en forma de comunicación verbal, sino en los hechos, las fuerzas y leyes de la naturaleza, en la constitución y operación de la mente humana, el razonamiento humano y en los hechos de la experiencia y la historia. La Biblia nos habla de esa revelación general, en pasajes como Salmos 19, 1 y 2, Romanos 1, 19 y 20, Romanos 2, 14 y 15. Por ejemplo, el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Salmos 19, 1. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo ha puesto una casa para el sol, hasta el versículo 4. Así que el cielo nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. La insuficiencia de esta revelación. Los pelagianos, los racionalistas, los deístas consideran esta revelación como suficiente para las necesidades presentes. El catolicismo romano y los evangélicos están de acuerdo en que la revelación general no es suficiente.
La mancha del pecado que cayó sobre la creación, sobre el ser humano, ha oscurecido esta revelación. A pesar de los efectos del pecado en el ser humano, la imagen del Creador no quedó totalmente borrada del ser humano, sino que se hizo brumosa, confusa. No olvidemos que Dios nos ha dado una conciencia y la capacidad de razonar. Por ser pecadores, los seres humanos acallan la voz de su conciencia y la voz de su razonamiento también, que de tanto en tanto les hace reflexionar, les hace meditar sobre la posibilidad de la existencia de un ser supremo, de un creador. Por ser pecador, el hombre utiliza mal esas capacidades y llega a inventar ideas acerca de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 1, 21 al 25. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, y no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. En la actualidad, debido a la inclinación hacia el mal, nuestra percepción de Dios no nos proporciona un conocimiento seguro de Dios y de las cosas espirituales. Por lo tanto, no puede darnos un fundamento seguro sobre el cual podamos edificar para nuestro futuro eterno. No hay que olvidar que el ser humano será juzgado por el mal uso de su razón, al haber inventado ideas propias acerca de Dios. También será juzgado por haber acallado la voz de su conciencia. En la carta a los romanos encontramos esta palabra, Romanos 2, 12 en adelante. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque no tuvieron nunca la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Cómo hemos respondido a la revelación de Dios? Hemos estado agradeciéndole por las bendiciones de repente a las criaturas y no al Creador. Lo reconocemos a Dios como el único Señor y Creador. Vamos a seguir creyendo en Él y agradecerle. Vamos a rendir nuestra vida a Él. Y así concluimos con la exposición de este tema. Un saludo fraternal y una invitación cordial para seguirnos con la siguiente exposición. Hasta pronto.